Las rocas sedimentarias se van a formar con minerales que puedan formar estas rocas sedimentarias. Entonces, van a estar asociados a los minerales que puedan sobrevivir cierto desgaste. Entonces, el cuarzo o el feldespato potásico, que son minerales relativamente duros, van a ser buenos formadores de rocas sedimentarias. Después tenemos otros grupos que hablamos de rocas biogénicas. Y acá entra un montón de tipos de rocas que tienen diferentes formas de mecanismos de formación. Tenemos unas que están formadas por las partes esqueletales de los animales. Son biogénicas porque lógicamente necesitamos de una actividad biológica para dar ese componente. ¿Se les ocurre algo que entre dentro de este caso, que se llama bioclástica, que esté formada por fragmentos de animales? Erika, creo que estás diciendo algo, pero No no. sé el nombre. Eh, Animales marinos de fondo del mar, como ostras. Claro, ¿alguna vez vieron en la También. playa como una especie de bodoque de conchilla y caracoles? Bueno, esa roca se llama coquina y es una roca biogénica, bioclástica precisamente, ¿no? Por supuesto, sedimentaria. Después tenemos, como les digo, acá en biogénicas pueden haber un montón de rocas. El ámbar, por ejemplo, podría ser una roca biogénica. El carbón vegetal, que está formado por depósitos de materia vegetal a lo largo de mucho, mucho tiempo, en ambientes con bajo contenido de oxígeno, es una roca biogénica. Y después tenemos un tercer grupo que se llaman rocas químicas, o rocas sedimentarias químicas, mejor dicho, que en este caso no están relacionadas con los minerales más resistentes, sino un poco lo contrario. Están relacionadas con los minerales más fáciles de disolver y de precipitar. Entonces, por ejemplo, las salinas, ¿no? Las salinas del norte, es un gran depósito de rocas sedimentarias químicas, ¿no? Que, ¿cómo se formaron? Y bueno, por la evaporación de agua. Evaporación de agua en lados de la puna dejó depósitos de sales, eh, que son básicamente una roca sedimentaria química. Tenemos otro caso, bueno, en ese caso se llaman evaporitas también, justamente pues están formadas por la evaporación del agua. Pero tenemos otros casos, algunas que tienen que ver con, por ejemplo, la evaporación de agua y la formación de eh, rocas carbonáticas, en el caso de las calizas, en el caso del mármol ónix de San Luis, el famoso mármol ónix verde. Bueno, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Y acá tenemos otra clasificación que no es por su origen, sino, bueno, por un lado por su tamaño de grano. Acá nada más podemos clasificar por tamaño de grano las que son silicoclásticas o las bioclásticas, ¿no? O sea, las que están formadas por fragmentos de cosas. En ese caso vamos a hablar de tres grandes grupos, que son las pelictas, las areniscas y los conglomerados, que estaba dado básicamente por esta tabla, que probablemente se repita en la diapositiva, pero bueno. Esta tabla que nos hablaba del tamaño del sedimento, también nos va a hablar del tamaño de grano predominante en la roca que forma ese sedimento. Entonces, por ejemplo, la arcilla va a formar una roca que se llama, bueno, los españoles le dicen lutita, nosotros le decimos pelita. Limo, hablamos de limolita, arena de arenisca y grava de conglomerado o brecha. Ahora ahondamos un poco más en eso. ¿Qué diferencia hay entre el limo y la arcilla? El limo es un poco más grueso, sería el tamaño que está entre el medio de la arena y la arcilla. La arcilla no se puede distinguir a simple vista. O sea, probablemente sí puedas verlo macroscópicamente un conjunto de arcillas. Pero yo acá había puesto una foto de cómo se ve la arcilla con microscopio. Y uno a simple vista no puede distinguir eso. Lo que va a ver es, si está seco va a haber un polvo. Y si está húmedo va a haber una masa plástica, ¿no? Mi papá hacía perforaciones de agua y sacaba muchísima arcilla. Claro, la mayor cantidad de lo que es la tierra, entre comillas, el barro que tenemos acá en Buenos Aires, es arcilloso. Pero probablemente
si vos viste alguna perforación de tu papá, habrás visto que habían en intervalos donde sacaba partes más arenosas en profundidad. Sí, pues sacaba mucha arena, gruesa también, Claro, eso es súper interesante, no es parte de la clase de hoy, ¿no? ¿Por qué habría arena más abajo? Pero bueno, por los estratos, ¿no? claro, acá tenemos capas de roca, vamos a hablar un poco en la clase que viene de eso. Capas de La sedimento. roca madre, ¿Cómo? la roca madre, No sé a qué se llamamos madre en el caso de generación de suelos, sí, sería eso. Eh, las rocas de mayor tamaño. pero sí tenemos varios intervalos que algunos son más arcillosos, algunos son más arenosos, generalmente está entre limo y arcilla. Todo depende de la zona, ¿no? Depende de la zona, depende de la profundidad. Mm. Bueno, entonces, Eh, ¿sí alguien me va a preguntar algo? no, yo lo que quería decir es que cuando nosotros hicimos el pozo acá, habían partes que eran muy blandas y habían partes que eran muy duras, era como roca y llegabas a alguna profundidad donde llegabas a capas de agua. Claro. Yo la verdad no estoy muy al tanto de cómo se llaman los horizontes de acá. Tienen nombres de formaciones. Tenés formación Puelche, formación Guaraní. Y básicamente, ahora si me permiten un toque, yo tengo una diapositiva donde estaba eso. Tengo que buscar esta carpeta. De hecho, yo les había pasado la charla que hicimos con Ernesto. Y un poco de eso. No, creo que lo habíamos simplificado mucho. Bueno, básicamente acá toda esta zona que ven de Argentina estuvo inundada por el mar. Entonces es lógico que grandes partes de esa zona en profundidad tengan capas de arena. Quería ver si encontraba el... Bueno, no lo tengo, no. Después lo busco. Pero sí, llevan nombres y tiene el tamaño de grano predominante en eso. A ver si lo encuentro. Perfil estratigráfico. Buenos Aires. Bien. ¿Ves? Acá tiene lo... Pasa que está andando mal internet. Ahí está, se cargó. Esto no es acá, pues es provincia de Buenos Aires esto. Pues no me suenan estas dos. Pero acá sí tenés estas que es las ingresiones marinas que nos dan algunas fósiles particulares en el subsuelo de Buenos Aires. No, esto es Patagonia. A ver ahí. No, acá estamos. Debe ser la costa esto. Bueno, después lo busco, pero sí se puede saber a qué profundidad uno va a encontrarse de sedimento de distinto tamaño de grano. Acá. Y básicamente los intervalos arenosos tienen que ver con las ingresiones del mar hacia el continente. Mientras que los tamaños más finos, más arcillosos, es más la retirada y son depósitos fluviales o eólicos que fueron posteriores. Entonces, ¿qué estábamos?
Bueno, entonces teníamos que las rocas silicoclásticas o bioclásticas las podemos clasificar en este tamaño, en estos tres tamaños, ¿no? Depende del tamaño de grano predominante. Pero después algunas podemos hablar de la composición del clasto. Y son términos que se los voy a mencionar en algunos casos. Por ejemplo, el de cuarcita. Y eso tiene que ver con cuál es la composición más predominante de los clastos. Se imaginarán que las cuarcitas tienen clastos de cuarzo, ¿no? Entonces, generalmente se habla de areniscas cuarcíticas o cuarcitas y es lo mismo. Areniscas es algo que tiene que ver con el tamaño de grano, tamaño arena, que iba entre 1 sobre 64 creo que era, ahora no me acuerdo el límite de la arena, 1 sobre 16 a 2 milímetros, pero ese clasto puede ser de cualquier mineral, incluso puede ser de otra roca. Entonces, bien, cuando esos clastos son de cuarzo, se habla de areniscas cuarcíticas. Y cuando son de feldespato potásico, se habla de areniscas feldespáticas o arcosas. Este término, el de cuarcitas, probablemente lo mencione porque es una roca muy común en decoración de casas, de frentes de casas. La famosa roca Mar del Plata, piedra Mar del Plata, que se usa muchísimo para revestimientos de casas, es una cuarcita. Y líticas se habla de las areniscas que tienen una composición variada. Generalmente los clastos son fragmentos de otras rocas. Entonces, acá tenemos algunos de los triángulos que se usan, así como en las rocas ígneas usábamos nuestros propios triángulos. Acá tenemos unos que clasifican entre la proporción de clastos y la proporción de cemento o matriz. No importa la diferencia entre matriz y cemento, básicamente el cemento es mineral y la matriz puede ser arcillas. Y el otro triángulo nos clasifica composicionalmente entre los tres elementos que les decía. Proporción de cuarzo, la proporción de fragmentos de roca, que se llaman clastos líticos, o fragmentos de feldespato potásico. En cualquiera de estos sectores vamos a encontrar casi todas las rocas clásticas. Profe, disculpe, a las rocas, las clásticas también se les dice dendríticas, ¿son lo mismo? Muy bien, detrítica es un término que es exactamente lo mismo. Yo no lo uso mucho Genial. por usos y costumbres, pero es exactamente lo mismo. Ah, perfecto, porque yo estuve viendo unas cosas en YouTube y me figuraba esa y no con el nombre de clásticas, por eso quería Oh, saber muy buena pregunta. Ah, Está bien. Yo me había olvidado de que buenísimo, no lo uso, pero sí. Rocas buenísimo, clásicas gracias. o detríticas. Bueno, como decía, la diapositiva se iba a repetir. Y acá ven que lo tapé, porque en el tarot que está como lutita, generalmente a estas les decimos pelitas. Estas hablamos de areniscas, aunque también hay otro nombre que se llama samitas. Olvídense de eso, nosotros le hablamos de areniscas. Pelitas sí lo usamos mucho porque no tenemos otro nombre para hablar de esas rocas. Y en el caso de los conglomerados y brechas también se dice cefitas. Olvídense, no lo vamos a usar en esta materia. Vamos a hablar de conglomerados. Pero pelitas, samitas y cefitas es como una... no sé de dónde vendrá del latín, pero es otro nombre que llevan las areniscas y los conglomerados. Tema acá importante. Conglomerados y brechas. No es tan importante. O sí, no sé. Conglomerados y brechas son lo mismo. No tiene que ver con el tamaño de grano. O sea, podemos tener conglomerados donde los clastos tengan 1 centímetro y brechas donde los clastos tengan 1 centímetro. La diferencia es con la forma del clasto. Y se habla de brechas cuando los clastos son muy angulosos y conglomerados cuando son redondeados. Y esta distinción es así acá y en la China. En todos lados es exactamente igual y generalmente se respeta bastante esos nombres. ¿Por qué hay una distinción tan tajante en este caso? ¿Qué información nos daría eso? Si yo veo... Voy a ponerlo en fotos porque si no es muy abstracta la clase.
Vamos a buscar una brecha, vamos a poner esta roca. Y acá les voy a pedir que digan cualquier cosa, ¿no? Sin miedo. Pero yo voy a comparar la de la derecha, esta de acá, con esta, ¿no? Con la brecha. La brecha es la que tiene los clastos angulosos. Y este es el conglomerado. De los medios de formación de las rocas sedimentarias, ¿qué me podrían decir con lo que vimos hasta ahora? Uy, basta con la newsletter. El conglomerado pareciera que estuviera hecho por sedimentos, ¿no? Como que... Las dos son rocas sedimentarias. O sea, tienen sedimento. o sea que van a ser las... Claro, el conglomerado tiene Pero- forma más yo- circular, digamos. Bien, Eso esa es la capaz tiene que ver definición. con el tema del arranque, más redondeada, digamos, claro. el arranque Ahí- de los ríos. Sí, muy bien, muy bien. ¿Quién fue el que dijo eso? Pablo. Hola, hola. Bueno, muy bien, Pablo. Exactamente, los conglomerados, el 99% de las veces, son fluviales. Las brechas generalmente no son fluviales, justamente porque los ríos tienden a redondear. Entonces, encontrar un depósito de clastos redondeados o un conglomerado nos va a estar hablando de un depósito de un río. Podemos tener en otros casos, puede ser, no es tan común. Brechas, en cambio, nos va a estar hablando de otro proceso. Hay un montón de procesos que nos van a hablar de formación de brechas. Uno Se es- ve como más desgastado, profe, como más pulido, ¿no? La brecha. ni la brecha, acá vemos una superficie pulida porque alguien la pasó por una máquina y la cortó. O sea, ni. En realidad el que está más desgastado es el conglomerado. O sea, desgastado erosión. naturalmente. La erosión del agua, ¿no? Exacto. El conglomerado nos va a estar hablando de una acción del agua y de un tiempo mayor de transporte que la brecha no. Bueno, está bueno. Vieron que con algo súper simple de ver empezamos a ver algo que no está a simple vista. A ver, no es tan divertido hacerlo acá en Buenos Aires porque no van a tener un conglomerado in situ. Pero si en algún momento van de vacaciones a algún lado y empiezan a ver estas cosas, van a decir, che, esto corresponde a que acá pasó un río. Y empiezan a tener información de su entorno en el pasado. En Córdoba se ve mucho. Córdoba, por ejemplo, la verdad en cualquier lugar donde haya habido un río y tengamos un depósito. Un arroyo, algún río, sí. A ver, los ríos de llanura de acá están muy cerca de la desembocadura y ya no arrastran conglomerados. Ya los dejaron un poco atrás. Perdón, conglomerados no, grava. Entonces los depósitos fluviales de lo que es Gran Buenos Aires son limosos arenosos. Entonces tendríamos que ir a un río de alta energía, tipo de Córdoba, como dijiste. Ahora bien, formación de las brechas hay muchos procesos, pero vimos un par incluso en la clase de rocas volcánicas, lo que eran los flujos piroclásticos. Si no recuerdan lo que eran, les muestro una fotito, pero básicamente eran estas avalanchas de ceniza y material volcánico. Bueno, este es un proceso de formación de brechas. En este caso serían brechas piroclásticas. Los glaciares pueden formar brechas. Y, ¿qué más? Todos los procesos de remoción en masa, como por ejemplo las avalanchas de barro, los flujos de barro, pueden formar brechas. Y después hay un cuarto proceso que es bastante más raro, pero se llaman brechas tectónicas, que es, no sé si llega a ser una roca sedimentaria, yo diría que es una roca metamórfica en realidad. Después hablamos un poco de rocas metamórficas si quieren. Pero se ven muy parecidas a las rocas sedimentarias. Pero no tienen transporte. Se forman por la fricción de fallas o la fricción de algún plano de ruptura. Acá hay un dibujo
que nos muestra cómo se forma una brecha tectónica. Y estaríamos en un caso muy, muy puntual de metamorfismo, que se llama metamorfismo... me olvidé el nombre. Dinámico. ¿Ven? En caso de planos de fallas con terremotos, lo que hay es como una especie de lija de la roca que nos forma una brecha. Pero acá casi que no estamos en el campo de lo sedimentario. Estamos en un campo que es metamórfico en realidad. Bien. Volviendo al tema. Bueno, la forma nos iba a hablar un poco del medio y el tiempo de transporte, pero recuerden que también lo más importante es el tamaño de grano, ¿no? Si un medio de transporte tiene mucho tiempo, generalmente el depósito que forme va a ser de menor tamaño de grano, claramente porque a medida que continúa transportando, va perdiendo energía en el medio y por lo tanto va depositando el material más grueso al principio, más pesado. El tema de la energía con los ríos es súper paradójico y no me voy a adentrar en eso porque es muy complejo de entender. A mí todavía me cuesta. Porque generalmente un río, la energía de un río está relacionada con su caudal de agua. Entonces, un río de llanura, como por ejemplo el Paraná, cerca de la desembocadura, tiene mucha energía, está transportando mucho material. Sin embargo, la energía concentrada del Paraná es muy pequeña, entonces no tiene las turbulencias necesarias para arrastrar un bloque, por ejemplo. Caso contrario a un río de montaña, ¿no? Vamos a imaginarnos un Salto de Córdoba, ¿no? Esos ríos tienen mucha energía concentrada en un poco lugar. La energía total no es mayor que la del Paraná. En total no transportan la misma cantidad de masa, transportan menos, pero está concentrada en menos espacio. Eso genera unas ciertas turbulencias que permiten mover los bloques de mayor tamaño. Si no me entendieron, no importa porque hay toda una clase para eso. Pero lo que quería contarles es esto, que el tamaño de grano generalmente está relacionado con el tiempo y la energía del medio de transporte. Saliendo del agua, vamos al viento. El viento les comentaba que solamente puede transportar tamaño arcilla a arena. Entonces, la capacidad de carga del aire, del viento, es mucho menor que la del agua. Entonces, no puede transportar tamaño grava. Si nosotros vemos una roca como esta, a ver, vamos a buscar. Vamos a buscar alguno que no sea tan alevoso. Vamos a ver esta. Yo veo esta roca. Ven esta roca. Yo les digo, les hago una pregunta. ¿Pudo haber formado el viento, el transporte eólico, esta roca? No, ¿no? Fíjense. Bueno, no hay una escala. La verdad que no hay una escala, es cierto. Pero tendería a que esto tiene más de 1 milímetro cada gasto, seguro. Estamos en un conglomerado. Y el viento no forma conglomerados. No forma ni conglomerados ni brechas. Solamente va a formar areniscas y generalmente areniscas más bien finas. Si yo les muestro esta roca, que no carga bien, hoy tengo internet un poco andando mal. Bueno, acá me cargó re bien. Si les muestro esta roca, ahí puede ser. Ahí estamos hablando de una arenisca que podría ser eólica. También podría ser fluvial, ¿no? Pero al menos no tenemos el impedimento de que no existen areniscas eólicas. Bueno. Por supuesto hay mucha más información de las rocas sedimentarias. Ahora les voy a contar un par más, pero... Mira, justo estaban las dos fotos que busqué en Google. Evidentemente las busqué cuando preparé la clase. Ahí tenemos areniscas.
ahí podemos ver alguna de las cosas que les estoy mencionando. No solo vamos a ver el tamaño de grano, sino que también vamos a ver estructuras en la roca. Esas líneas son ciertas estructuras. Puede ser laminación, pueden ser estratificación, tienen muchos nombres las estructuras que tienen las rocas y nos van a hablar del proceso de depositación del sedimento. Ahora hablamos un poquito de estas estructuras. Profe, una consulta. ¿Vio en Mendoza que está el puente del Inca? ¿Tiene que ver con eso? Porque eso no es de agua, ¿no? Es de No, sedimentación. sí, pero alcancemos esperemos un ratito y vas a ver que tenés la foto del puente del Inca. Ah, Como buenísimo. el otro grupo de rocas. Sí. Ahora terminamos con las clásticas. Ahí tenemos las pelitas. Fíjense que las pelitas, a diferencia de la arenisca, si uno ve una arenisca... ¿Alguien dijo algo? Bueno, a diferencia de la arenisca uno la ve, lo toca y va a sentir una textura más parecida que al de la arena, básicamente, ¿no? Al del cemento, a la de una lija, ¿no? Realmente es algo que lo toca y va a sentir con el tacto la individualidad de sus clastos, ¿no? La pelita, fíjense, no sé si lo pueden apreciar con la foto, pero es una roca lisa. Si yo lo toco, vamos a ver las irregularidades de la fractura, eso seguro, ¿no? Pero si yo toco una superficie, lo voy a notar muy, muy liso. Como una lija muy fina, más de metal, ¿no? Estas son las pelitas, son las rocas que están formadas por limo o por arcilla. Generalmente a simple vista uno no distingue si es limo o arcilla. Y acá vamos a la parte de las estructuras. Hay muchas estructuras y básicamente podemos hablar de dos tipos de estructuras o tres tipos. Unas tienen que ver con el momento en el cual se deposita el material, que son, valga la redundancia, las depositacionales. Fíjense a la esquina superior izquierda. Yo no tengo una roca, tengo sedimento. Es un río, no sé si llega a ser un río, un cursito de agua muy, muy, muy superficial. Y fíjense las estructuras que se forman. Esas óndulas están formadas por la corriente. Son estructuras que se forman por la corriente, por determinadas turbulencias del agua interactuando con el lecho sedimentario. Cuando ese sedimento es tapado rápidamente por otra capa sedimentaria, por ejemplo, podría venir una gran corriente de agua muy cargada de sedimento, o bien una corriente de aire cargada de mucho sedimento, esa estructura se queda protegida. Y si el tiempo y las condiciones son adecuadas, es decir, por ejemplo, no pasa una estampida de toros por arriba, sino que se protege, lo que va a pasar es la litificación, que es lo que estamos viendo en la esquina superior derecha. Es exactamente lo mismo, nada más que lo pasamos a roca. Pasamos de sedimento a roca. Esto no pasa en 2 días. Necesitamos bastante tiempo para pasar de una roca sedimentaria a de sedimento a una roca sedimentaria. ¿Cuánto tiempo? Depende de muchas condiciones. Pero está en el orden de los miles a millones de años. ¿De qué depende? Bueno, depende un poco de la compactación. Si existe una buena cantidad de sedimento cubriéndolo y la compactación es elevada, vamos a tener buenas condiciones para generarlo rápido. Y además de si existe alguna sal que permite cementar la roca. Si esas dos condiciones están dadas, podemos tener rocas en miles de años, ¿no? Quizás en menos en algún caso. Pero si no, necesitan bastante tiempo. Bien. Esas estructuras son propias del agua, ¿no? Puede ser agua fluvial, pueden ser corrientes marinas, tienen una forma distinta, pero se encuentran en corrientes marinas también. De hecho, yo tengo traumas de cuando estudiaba esto porque
Hay alguien con el micrófono abierto. O alguien hizo una pregunta. No, me parece que fui yo, profe. Me hacían distinguir las óndulas que se generaban en corrientes marinas, en olas, y las que se generaban por corrientes fluviales. Bueno, para mí no es lo mismo. Así que tengo traumas de estar recuperando esa materia por no poder distinguir las dos cosas. Pero hay determinadas cuestiones muy específicas que nos permiten distinguirlas. Y esto tengan en cuenta que para los geólogos que lo estudian es fundamental porque pueden determinar, por ejemplo, cuál era el límite de una costa marina antigua. Bien. En el aire, en el proceso eólico, mejor dicho, se generan estructuras mucho más grandes, de la misma forma, pero son conocidas, que son las dunas. Las dunas también son óndulas de tracción, pero necesitan bastante, tiene una escala mucho más grande. La de abajo pueden ser óndulas de corriente o pueden ser óndulas generadas por viento. Yo la verdad que con estructuras sedimentarias, como les confesé, nunca fui bueno. Ahora después tenemos otras estructuras que tienen que ver no con cómo se depositó el sedimento, sino con cómo se deformó el sedimento. Esas estructuras seguro las vieron. Se forman generalmente luego de... Se suelen formar en verano cuando hay esos días de lluvia y después sale el sol. Bueno, lo que pasa básicamente es tan trivial como eso. Hay un sedimento húmedo y luego sale el sol, se evapora rápido y se produce la desecación de la capa sedimentaria más somera. Acá no es tan común por la cantidad de vegetación que tenemos, pero en regiones áridas es súper común. Y lo que va a pasar son estas estructuras que se llaman grietas de desecación. Estas son actuales, pero bueno, no tengo una versión litificada, pero podemos tener la litificación de estas mismas estructuras, que quizás no se vean tan bien, a ver, pero se distinguen. Ven, acá tenemos unas grietas de desecación, pero las tenemos en una roca. Bueno, ahí están dando lentísimo. A ver si este carga. Ahí cargo. Las tenemos en una roca y son grietas de desecación no actuales, sino que son mucho más antiguas. Esto también lo vieron, es tan simple como las marcas de agua por gotas de lluvia en un sedimento seco. Esto en ese caso sí es una roca, no es un sedimento actual. Y para que se preserve tenemos básicamente que tener condiciones de rápida cobertura de este sedimento húmedo. Por ejemplo, con una tormenta de polvo y arena que nos cubra básicamente este sedimento. Por eso son típicos de condiciones áridas, donde tenemos lluvias muy eventuales y una carga de sedimento en suspensión en el aire bastante elevada. Bueno, estas sí son de depositación, que son básicamente, como lo dice ahí, clastos imbrincados. Son la posición que tienen los clastos en diagonal por una corriente fluvial. Son típicos de indicadores de corrientes fluviales. No hay otro proceso que genere esto. Lo que nos va a indicar es la dirección de la corriente. En este caso sería hacia la derecha. Y después tenemos otro grupo que llaman erosivas, que también son formadas una vez que el sedimento se depositó. Y básicamente están dadas por otra corriente que destruyó parte del sedimento y dejó alguna marca. En el caso del superior derecho tenemos algo que llaman cárcavas,
o surcos que son súper comunes, que se dan básicamente cuando se ven mucho en la playa y se ven cuando viene un agua poco cargada de sedimento y arrastra sedimento suelto en otra parte. Entonces el agua poco cargada de sedimento tiene la capacidad para almacenar sedimento, lo arrastra y genera este proceso erosivo que se llaman cárcavas, que se ve como una especie de red fluvial en miniatura. Pero después tenemos otros, fíjense, el de la esquina inferior izquierda, el que está acá. Esto está dado por obstáculos que pueden ser por ramas o pequeños clastos en el sedimento que van siendo arrastrados en el sedimento y generan estas marcas en forma de cuña. Al lado, a la derecha, pueden ver el caso más actual, ¿no? Esto es en el sedimento actual. Tenemos una roquita acá que generó este surco al costado. Acá está esta página muy buena, me había olvidado. Esta es una página de la Asociación de Sedimentología Argentina que tiene un montón de estructuras con detalles de formación y todo, de dónde las encontraron. Esta que ven acá, por ejemplo, no estaba en la diapositiva, son estructuras de carga, es cuando tenemos una capa sedimentaria por encima de un sedimento más blando y como todavía eso no está litificado, la capa sedimentaria que está por encima le genera un peso. Entonces ese peso hace que se deforme la capa de abajo y nos queda así ondulado. En muchos casos, miren, se ve la mezcla de sedimentos que ocurre cuando pasa esta acumulación de sedimentos aún en estado muy, muy fluido. Fíjense acá, cómo se ve. Bueno, y hay 1.000.000 de estructuras, algunas muy, muy interesantes. Esto también se ve mucho en la playa, escapes de fluidos, cuando está asociado a dos cosas. Hay unas que son más biogénicas, que las producen los bichitos, y otras que son simplemente porque hay aire entrampado. Cuando trae arena a la ola, esa arena obviamente acumula aire en sus poros y ese aire tiende a escapar. Entonces se produce como una especie de microvolcancito chiquitito que se llaman escapas de fluidos. Acá lo ven. Pero bueno, estas estructuras parece que son bastante grandes en algunos casos y se pueden ver lateral en el depósito. No, acá se pueden ver. Por supuesto que si yo no tuviese la descripción, yo estas no las entendería. Necesitaría la ayuda de algún sedimentólogo porque suelen requerir bastante práctica ver varias de estas estructuras. Pero al menos se llama el conocimiento de que existen y que están. O sea, es casi imposible tener una roca sedimentaria sin estructuras. A lo sumo no serán muy visibles, no serán entendibles, pero todas las rocas sedimentarias tienen estructuras. Acá tenemos marcas de lluvia, miren qué lindo que se ve este. Tenemos la grieta de desecación con las marcas de lluvia encima. Bueno, y hay cosas más raras todavía que no nos vamos a meter. Bueno, hasta acá muy bien. Bien, profe. Bien. Bien, bien. Bueno, metemos Bien, un bien. tironcito más. Y ahora pasamos a otro grupo de rocas. Recuerdan que había varias formas de ver la clasificación de rocas. No me acuerdo si mencioné esta al principio, pero volvamos. Sí, estarían acá. Dentro de las químicas tenemos un grupo que les comentaba que eran rocas carbonáticas. Pero no todas las rocas carbonáticas son químicas, entonces es como otra clasificación, que hay rocas carbonáticas que pueden ser químicas, pero también pueden ser biogénicas. Perdón por el trabalengua, pero tengan en cuenta que es otra categoría.
Así que simplemente vimos las rocas silicoclásticas, que eran todas estas, y ahora vemos las rocas carbonáticas. Como dice ahí en la diapositiva, pueden ser bioclásticas, o sea, formadas por fragmentos de animalitos, como les mencionaba la coquina, pero también pueden ser químicas, o sea, sin la participación de un organismo vivo. Y para hacerla más complicada, si bien las rocas carbonáticas son sedimentarias, hay rocas carbonáticas que pueden ser metamórficas. Para esta materia y en general para toda la geología, rocas carbonáticas igual rocas sedimentarias. Pero por eso les mencionaba la comilla. Porque ¿qué significa una roca carbonática? Que van a estar formadas por más de 50% de carbonato de calcio o magnesio. Principalmente de calcio. ¿Recuerdan cómo se llama el mineral que es carbonato de calcio? Tenía nombre de... La calcita Sí. era. Sí, la calcita, muy bien. Después había otro que era el aragonito, que tenía la misma composición que la calcita, o la dolomita en el caso del carbonato de magnesio. Todos esos van a formar rocas carbonáticas. Y un sinónimo de roca carbonática, principalmente de carbonato de calcio, es caliza. Otro nombre, pero para las rocas más con carbonato de magnesio, o sea, la dolomita, es dolomía. Simplemente tengan en cuenta el nombre que existe, pero principalmente vamos a hablar de calizas. Y para esta materia tampoco está mal decirle caliza a todas las rocas carbonáticas. Hay clasificaciones más serias que esta. Hay una ahí que se llama Dunham, otra de Folk, no vienen al caso. Lo importante, como les comentaba, es que pueden ser de origen químico o pueden ser de origen bioclástico, es decir, formada por fragmentos de bichitos. Y entre comillas, porque hay rocas de otros orígenes, como por ejemplo, ¿recuerdan las lavas negras que mencioné hacia el pasar en una de las clases? Bueno, esas lavas negras forman unas rocas muy raras, digo raras porque no son muy comunes, que se llaman carbonatitas. Y estas rocas carbonatitas también tienen más del 50% de carbonato de calcio, pero son de origen ígneo. Bueno, igual estos son una rareza. Hay otras, como el mármol, que son muy comunes, que no son ígneas, son metamórficas. Y también tienen más del 50% de carbonato de calcio. Pero vamos a restringirnos que las rocas carbonáticas son sedimentarias, en este caso. Vamos a ver así nombres, así para el pasar, para no adentrarnos tanto en las clasificaciones. Hay unas que se llaman calizas oolíticas y están formadas por unos esferas que parecen fósiles, pero no son fósiles. Pueden ser en algunos casos fósiles, estar adentro de estas esferas. Básicamente son estructuras aloquímicas. Significa que requieren de algún fragmento externo, que puede ser un clasto o un fósil, y por encima de ese fragmento hay toda una precipitación de carbonato de calcio. Entre palabras vulgares, una costra de carbonato de calcio. Bueno, lo que va pasando es que estos núcleos son sedimentos que se mantienen en suspensión en el agua, y alrededor va precipitando el carbonato de calcio en todas las direcciones. Entonces se produce esta cobertura que se llama olita. Y uno cuando la ve parece un conglomerado, porque va a haber fragmentos redonditos, pero a diferencia de un conglomerado, esto va a estar formado por carbonato de calcio. Entonces si ustedes le hacen la prueba del ácido, ¿no? Le tiran ácido clorhídrico, esta roca tendería a reaccionar. Por supuesto que también pueden utilizar otras propiedades, como la dureza, ¿no? Esta roca va a ser mucho más blanda que un conglomerado con clastos de cuarzo. Y estas son las coquinas que mencioné antes, ¿no? La que más común es, vamos a ver, es la de la esquina superior derecha. Está acá. Típico de ir a Mar del Plata y encontrar... Yo nunca fui a Mar del Plata, así que no sé por qué digo eso. Pero ir a San Bernardo y encontrar coquina.
Pero si van a la cuenca neuquina, encontraríamos de estas, las que tengo a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la de la cuenca neuquina en realidad van a estar fueron formadas por los depósitos marinos de hace 200 millones de años. Entonces, los fósiles que vemos acá no son tan recientes como las conchillas de San Bernardo, sino que tienen unos 200 millones de años. Y generalmente en este caso son amonites. En este caso son bivalvos o caracoles. La de acá, estos se llaman crinoideos. Son estos bichos. No son muy comunes en el hemisferio sur, estos bichos fósiles, pero comúnmente se le dice, parecen plantas de mar, pero son animales. Y son muy comunes las calizas de crinoideo más en el hemisferio norte, por un tipo de fauna que había en determinada época, pero lo que se preserva son como sus tallos o sus fragmentitos circulares. Que tienen parecen como pequeñas estrellas de mar, pero en realidad son como parte del esqueleto del bicho. ¿En qué estamos? Bien. Ahora pasamos a las rocas carbonáticas, pero que sí son de origen químico. Entonces, acá no tenemos la participación directa de organismos. Se generan solamente por la precipitación de carbonato de calcio, porque cambian las condiciones en las cuales el carbonato de calcio estaba disuelto, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, básicamente puede aumentar la temperatura. El carbonato de calcio es de esas sales que cuando aumenta la temperatura precipita. Hay algunas que pasa al revés, aumenta la temperatura y se disuelve. El carbonato de calcio tiende a precipitar cuando se eleva la temperatura. ¿Cómo podemos verificar esto? Probablemente tengan un ejemplo a mano. A ver si a alguno se le ocurre. ¿Nadie tiene problemas de sarro en el calefón? Bueno, la pava entonces. En la pava, en toda la... Bueno. Es más, todas las cañerías de Burlingame me parece que tienen cerro. Sí, en todos lados va a pasar eso. Y lo que sucede básicamente no es algo tan no es que el agua está contaminada, pero tiene cierto contenido de carbonato de calcio que es apto para consumo humano. Puede no ser apto, digamos, tenemos las aguas de pozo, tienen el mayor problema de... Imaginémonos que tenemos aguas de pozo potables. Más allá de eso, aunque sean potables, tienen el problema de ser más duras. ¿Qué significa de ser aguas duras? Que tienen mayor contenido de carbonato de calcio. Entonces, por ejemplo, en la casa que tenían mis abuelos en Mar del Tuyú, que era agua de pozo porque no había conexión de agua corriente, tenían un montón de problemas con los calefones porque básicamente precipita el carbonato de calcio con la temperatura. Entonces, calefón que pasaba agua caliente todo el tiempo, lo que se generaba era básicamente una pequeña caverna en miniatura. De hecho, a ver cómo lo podemos poner. Fíjense, acá tenemos una tubería cortada y fíjense cómo se precipitó el carbonato de calcio alrededor de esta tubería. Bueno. ¿Recuerdan la clase presencial en la cual alguien me preguntó sobre las geodas? Bueno, tenemos una forma menos romántica de explicar cómo se forma una geoda, pero es básicamente el mismo proceso. Tenemos precipitación de las paredes hacia el centro. Nada más que las geodas generalmente, en realidad pueden ser de cualquier cosa, pero las que me suelen mostrar son geodas de cuarzo, ¿no? En el caso de estas estamos hablando de rocas carbonáticas, es decir, no tenemos cuarzo sino carbonato de calcio. Y fíjense las estructuras que podemos tener en este tipo de lugares.
Eso lo vamos a ver en la clase de geomorfología. Por ahora simplemente tomémoslo como que son rocas carbonáticas químicas. La de abajo de todo, abajo a la izquierda, es una roca muy común en frentes de edificios también, que se llama travertino. Y la van a ver así. Bueno, esto es como un travertino muy en bruto. Lo van a ver así. A veces le ponen una resina para taparle los agujeritos, pero suelen ser unas rocas bastante porosas. Y típico de costados de piletas. Ese tipo de uso se le da. ¿Qué pasa con el travertino? Esto se lo menciono, después hay un video de rocas metamórficas para que vean, que se los vuelvo a mencionar. Pero el travertino se lo vende como mármol en las marmolerías. El mármol es una roca metamórfica, y esto grábenselo. Entonces, el travertino es una roca sedimentaria, de hecho acá tienen la foto de cómo se forma. Se ven que están en condiciones superficiales, a menos de 200 grados. Es una roca sedimentaria, química, y por lo tanto es una caliza, no es un mármol. Pero bueno, se lo vende como mármol travertino. A diferencia de las que están arriba, que son rocas carbonáticas formadas en cavernas, el travertino se forma en esto que se llaman terrazas y están asociadas más a afluentes de aguas hidrotermales asociadas a volcanismo. Bien. Acá tenemos otro tipo de rocas carbonáticas químicas, aunque en este caso en realidad estamos en el campo de lo aloquímico, es decir, que pueden tener un núcleo que no sea de precipitación, que son las concreciones carbonáticas. Las concreciones carbonáticas tienen muchos procesos de formación. Hay unos que tienen que ver básicamente como muy parecido al de las olitas. Tenemos un núcleo y alrededor va a precipitar el carbonato de calcio. En más caso que las concreciones carbonáticas son más grandes. Y después tenemos otros procesos que tienen que ver con compactación y no me quiero meter mucho en eso, pero básicamente son estructuras esféricas. Y un caso muy común es el campo de Bochas en San Juan. El campo de Bochas es un lugar donde se formaron un montón de concreciones carbonáticas en una formación que después se erosionó. Entonces se erosionó primero la formación que contenía las concreciones y quedaron las bochas aisladas, ¿no? Como sueltas, como si alguien las hubiese esparcido por ahí. Pero en realidad era que estaban contenidas en una formación rocosa. No sé si alguien conocía el campo de bochas de San Juan. Muchas no estoy seguro en este caso, yo la verdad que no fui, pero en el caso de Cuenca Neuquina, cerca de donde aflora Vaca Muerta, cerca de Chosmalal, van a encontrar también un montón de campos de bochas, capaz no tan visuales como este, donde es muy común, porque no, carbonatada no existe. Profe, no entiendo por qué están así, cómo terminaron ahí, cómo. La solución. Bueno, más te voy a hacer un dibujo como muy berreta, pero acá tenés un banco rocoso, ¿no? Donde se van a formar las concreciones carbonáticas. Acá. ¿No? Me parece que estoy dibujando un queso gruyère. Bueno. Estas concreciones carbonáticas son un poco más resistentes que la roca que lo circunda, ¿no? La roca blanca. Vamos a ponerle un color. Entonces, lo que va a pasar es que ¿La misma erosión puede sacar todo lo que está alrededor, profe? sí, exactamente. Lo que empieza a pasar es, si me permite el pen. Es más blando el piso que esas. Sí, lo que empieza a pasar es que se erosiona esto así
Bueno, quería... No me deja el... Bueno, se empieza a ir todo esto hasta que nos quedan las bochas aisladas. Claro, van como aflorando. Bien, bien, ahora entendí. ¿No? Entonces, bueno. Obviamente, esto es un proceso tan gradual que van cayendo en realidad, digamos, entonces el terreno se empieza a aplanar. No es que se va de un día para el otro y las bochas caen, pero pasa eso. Lo que les comentaba, en cuenca Gracias, neuquina- gracias. No, de nada. En cuenca neuquina es muy común también encontrar muchas concreciones carbonáticas que cuando las partís encontrás fósiles. Como les decía, es un proceso aloquímico. ¿Qué significa aloquímico? Que tiene una parte química y otra parte generalmente está motorizado por otro proceso físico. En este caso tenemos un fósil donde alrededor precipita el carbonato de calcio. Bien. Acá les pongo otros ejemplos de rocas sedimentarias químicas. Salimos de las carbonáticas y vamos a las sedimentarias químicas que pueden ser carbonáticas o no. Les había mencionado el caso de la sal de las evaporitas, de las salinas, que son rocas sedimentarias químicas, pero más del lado de los sulfatos y de los haluros. Entonces vamos a tener halita, que es el mineral sal de mesa, silvita, que es el cloruro de potasio, baritina, que es un sulfato. Generalmente esos son los minerales que encontramos cuando el agua se evapora en un lago. Después tenemos sedimentarias químicas silíceas. No son tan comunes, pero hay una muy común, es el chert. El chert se ve así. En muchos casos suele ser sedimentario químico, otras veces no. Pasa que tenemos de todo. Hay yo no podría agarrar a este y decir es sedimentaria química. Puede ser o no. Si yo agarro, por ejemplo, un canto rodado cuarzoso, y la verdad que se va a ver muy parecido a esto también. Así que es difícil determinarlo a simple vista. ¿Qué pasó con esto? Se me fue. Tenemos el chert. Y el pedernal o el flint, que son básicamente lo mismo. El chert es un poco más general. En caso de lo que es el pedernal, se le asocia más actividad biológica. Acá tenemos un dibujo de cómo se forma una evaporita. Que como ven, el proceso, como lo dice su nombre, es la evaporación. Y tiene un orden en el cual encontramos el sedimento, que es mejor dicho, no el sedimento, sino los intervalos precipitados, que es de lo menos soluble a lo más soluble. Entonces lo primero que va a precipitar son los carbonatos y los sulfatos. Vamos a tener una capa de yeso, probablemente al principio, pero después vamos a tener las sales más solubles, que incluso pueden tener una capa medio de salmuera, o sea que no está del todo precipitado, principalmente dado por el cloruro de sodio. Disculpen, estoy como un poco ya medio detonado de la garganta. Después tenemos, esto ya lo puse como aislado porque no me entraba en el grupo de las químicas, ni tampoco en las carbonáticas, pero sí las bioclásticas, que son unas rocas que se llaman diatomitas, formadas por unos esqueletos de organismos que se llaman diatomeas. Los que estudian viverismo probablemente conozcan algo de esto. ¿Nadie? ¿No hay nadie de viverismo hoy? Siempre está. Sí, acá. ¿Conoces la diatomea? Sí, se vende en polvo en Bien. nuestro caso. Exacto. ¿Qué pasa con las diatomeas? Las diatomeas son unos bichitos que su caparazón
En realidad no son bichos, son organismos unicelulares, son una sola célula, pero tienen un esqueleto. Y ese esqueleto es de silicio, no es de carbonato de calcio. Entonces, al fracturarse, generan una superficie muy, muy fina y muy filosa, pero no para el humano. El humano es muy grande para que lo dañe eso, pero sí para insectos, por ejemplo. Entonces, se utiliza como un insecticida físico, no químico. Se le tira las hojitas y después los insectos básicamente se cortan con esto. Así de básico funciona. Y bueno, acá tenemos la foto con el microscopio de barrio electrónico, pero son muy chiquititos y forman una roca de grano fino, muy difícil de distinguir del chert, en realidad, se ve muy parecido. Pero sí es mucho más porosa y se utilizaba, creo que ya no, también como filtro de agua. En el caso de acá, este que está acá, que es todo redondo, se llama radiolarita, no es una diatomea, es otro bichito. Y acá está la compañera Paula, que me había preguntado sobre el puente del Inca. Puente del Inca también es otra sedimentación química, pero en este caso no es carbonática, ni es... ¿cómo es esto? No es una evaporita. Lo que va a tener esto acá... Va a tener algo de carbonatos, pero va a tener principalmente sulfatos, o sea, yeso. Va a tener bastante carbonato, las dos cosas. ¿Y por qué hay tanto yeso? Bueno, el yeso es un sulfato. El azufre básicamente es el río que va a estar transportado por este río. Por eso también le da ese color amarillento. Así que bueno, lo que estamos viendo en realidad es los depósitos del agua cargada con azufre. Otra roca sedimentaria que ya no se forma, pero es química, es las formaciones de hierro bandeado. ¿Se acuerdan la unidad 2? Cuando vimos que en un momento ocurrió una gran oxigenación, dado por la aparición de organismos fotosintéticos que estaban en el mar. Estos organismos los que empezaron a hacer fue liberar unas grandes cantidades de oxígeno y el agua tenía mucho hierro disuelto. Ese oxígeno reaccionó con el hierro, formó un mineral que se llama hematita, que precipitó al fondo del mar. Entonces se intercalaron capas de hematita y chert rojizo. ¿Por qué no se forman más? Básicamente porque el hierro que estaba disuelto en los océanos se terminó. O sea, fue tal la oxigenación de los mares que se terminó de oxidar todo el hierro. Si bien no se producen más, son depósitos muy abundantes de hierro. En Brasil, si no me equivoco, se explotan para consumo, para producción de hierro. Esta es otra forma de hierro sedimentario, que son los nódulos. Los van a encontrar en algunas playas, creo que no de Buenos Aires, pero yo he ido a Río Negro y hay de estos nódulos. Te das cuenta porque parece un perdigón de una escopeta, son bastante pesados. Y están formados básicamente también por óxidos de hierro, hematita, limonita. Se forman en el mar generalmente, en agua. Que también creo que hay continentales. Los que sí son marinos seguros son estos, que se forman en el fondo del océano. No estoy muy seguro de cuál es el proceso de formación, pero son como los nódulos de hierro, pero de manganeso. Y hay todo un desarrollo de minería. En realidad, sí, es minería, pero es bastante más rudimentario. Básicamente consiste en ir y agarrarlos, porque no hay que perforar ni dinamitar nada. Pero el problema es que están muy profundos. ¿Sí? El óxido de manganeso es muy pesado. ¿Puede ser que se haya ido al fondo del mar? Mirá, la verdad es que no tengo idea del proceso de formación. Yo creo que se formaron en ambiente oceánico. No se formaron en el continente y luego fueron transportados. Pero no tengo ahora el proceso exactamente de formación. Es precipitación química, eso estoy seguro, pero no te estoy diciendo demasiado con eso.
Ahora, ¿por qué ahí o qué? No estoy seguro. Tengo que ponerme a leer de esto. El interés en estos nódulos de manganeso es bastante nuevo. Se empezó a descubrir en los últimos 30 años, más o menos, por las expediciones con submarinos con cámaras de alta resolución. Y lo que... el interés que levantaron es porque además no son solo fuente de manganeso, sino de metales un poco más caros como el cobalto, el níquel o el cobre. O tierras raras que son muy utilizadas en la industria electrónica. El problema, si bien nada más que hay que ir y agarrarlos, es que están muy profundos. Entonces hay todo un desarrollo de submarinos drones controlados con un barco desde arriba para hacer estas exploraciones y ver si es redituable sacarlo. Porque además recuerden que el fondo marino es un ecosistema súper sensible, así que eso está como en etapas muy, muy preliminares. Es como hablarles de minería en el espacio, bueno, pero esto es minería en submarina. Otro tipo de mineral que se forma en el mar, pero afortunadamente en realidad lo que se explota son los depósitos que ya están en tierra, no se va al mar a explotarlos, son las rocas fosfáticas. Las que estoy hablando específicamente, que están ahí en la foto, que se formaron en el mar, son rocas fosfáticas bioclásticas. ¿Y cuáles son los bioclásticos? Bueno, los huesos. Los huesos de peces o vertebrados en general, bajo determinadas condiciones, se acumulan y pueden formar estas rocas que se llaman fosfatitas. ¿Por qué son importantes a nivel económico las rocas fosfáticas? Básicamente por fertilizantes. Ahora bien, este tipo de roca capaz no es la más abundante y lo que se extrae es el guano litificado. No sé si podríamos hablar de una roca, pero sí, porque básicamente se solidifica rápido, entonces forma grandes depósitos, pero no es ni más ni menos que depósitos de... a ver si lo tengo acá el dibujo. No. Profe, ¿el fosfato es como el fósforo o no? Son dos cosas Sí, diferentes. son depósitos de fósforo. Ah, Hay lugares donde viven los pájaros como hacinados ahí mucho tiempo y básicamente todos los excrementos se van acumulando formando capas de guano que pueden tener centenas de años, ¿no? O miles de años. Estas capas de guano son explotadas por la cantidad de fósforo que tienen. Bueno, acá vemos a alguien en Perú recolectando capas de guano. Debe ser medio molesto este trabajo, pero bueno. Todo se paga. Después hay un tercer grupo, que son los nódulos también. Pero bueno, hay todo un tema con estas rocas, no son tan conocidas. Uno cuando piensa en rocas de interés económico, lo que va a pensar es en el oro, en los diamantes, las esmeraldas. Pero en realidad yo creo que la economía se mueve un poquito más por este tipo de rocas también. Porque tengan en cuenta que la producción de alimentos está muy ligada a la capacidad de fertilizar el suelo que uno tiene, ¿no? Digamos, un suelo poco fertilizado te va a alimentar menos que un suelo bien fertilizado. Y lo pongo así en términos muy, muy simples, pero así de simple a veces es el mundo, ¿no? Entonces necesitas de rocas fosfáticas para alimentar estos suelos. Y el problema es que no hay en todos lados. Y había un tema, si no me equivoco, era Ucrania, que además de ser un gran productor de alimentos, era un gran productor de fertilizantes. Entonces, por más que nosotros o Brasil produzca alimentos, no tenemos la capacidad de producir los fertilizantes. O todos los fertilizantes, ¿no? Bueno, carbón mineral. Súper conocido porque básicamente es un mineral que cambió el rumbo de la humanidad. Sin el carbón mineral no hubiese habido revolución industrial como la conocemos. Recuerden que es el primer combustible, más allá de la leña, ¿no? Pero es el primer combustible fósil que se utilizó y es el que se utilizaban para hacer funcionar las primeras máquinas de vapor, las locomotoras. ¿Cómo?
Para la metalurgia se usó mucho al principio. El Sí, y carbón se de sigue coque. usando. Sí, sí, es impresionante. Sí, sí, el La acero. temperatura, la temperatura que levanta, a comparación de un carbón vegetal, es más del triple de temperatura, levanta alrededor de 1500 grados el carbón Claro. de coque. eh, Entonces sirve lo que es la industria metalúrgica, sirve mucho más ese que cualquier otro tipo de combustible. claro. Y corregime si me estoy equivocando, pero el acero, que es una aleación de hierro y. ¿Cómo se llama esto? Y carbono. Carbono, Bueno, el carbono necesita justamente sacarse de estos depósitos. exacto. Bien, y hay varias variedades de carbón mineral. Hay un carbón de baja calidad, que es la turba, que es un carbón generado con menos tiempo. De hecho, si uno, acá la foto no se ve bien, pero si uno lo busca acá, busca turba, lo que va a ver en realidad es que es casi como un barro con materia vegetal, todavía incluso se puede ver. Esto es todavía no llega a ser un carbón, básicamente es un proceso de descomposición de materia orgánica vegetal que se da con cientos a miles de años. Pero con el suficiente tiempo empezamos a hablar de lignito y carbón bituminoso, que ya estamos propiamente en las categorías de carbón, y básicamente ahí sí ya necesitamos unos cuantos millones de años, y un proceso además que requiere de una fosilización, por así decirlo, sin oxígeno, un ambiente anóxico, para que se produzcan estos cambios. Y por último entramos en el último carbón, que ya no sería el campo de lo sedimentario, que es la antracita. La antracita es el carbón mineral más puro, y en realidad es un carbón que necesita formarlo a más de 200 grados, entonces está fuera del campo de lo sedimentario, estás dentro del campo de las rocas metamórficas, es el carbón metamórfico, la antracita. Y la antracita básicamente es todo grafito. Bien, creo que con esto nos quedan unos detalles más y terminamos la clase. Sí, como siempre me gusta terminar un poco con cosas de otro planeta. ¿Qué aprendimos en esta unidad? La importancia del ciclo sedimentario, toda la información que nos da con ver sedimento o con ver rocas. Y no solo en la Tierra, sino también, como ven, en otros planetas. No todos los planetas tienen un ciclo sedimentario apreciable. ¿Por qué? Porque no todos tienen una interacción tectónica, atmósfera, hidrósfera, como la Tierra. De hecho, Marte tiene atmósfera, pero no tiene hidrósfera líquida, o tiene muy poco. Entonces, su ciclo sedimentario está acotado al proceso eólico. Sin embargo, eso lo podemos ver acá abajo. Estas son una foto satelital de Marte con las dunas eólicas que vemos hoy en día y que se pueden estudiar su movimiento. Pero lo que hacen los rovers es estudiar depósitos antiguos en Marte. Entonces lo que han detectado es, por ejemplo, estas cosas. Ahora, con la misma pregunta que yo les hice al inicio de la clase, que les mostré la brecha y el conglomerado, si yo les muestro esto, ¿qué me van a decir? Es un conglomerado. Y por lo tanto, en Marte Sí, había ríos. Había agua. Había agua. Bien. Estos no hay ríos líquidos actuales en Marte. Lo que hay son los cañones que dejaron los ríos y, por supuesto, las rocas. Sí hay agua en estado líquido en subsuelo, no tanto como en la Tierra, pero hay, y hay también en forma de hielo. Bien. Y también lo que es muy importante en Marte es los procesos de meteorización simplemente dado por el viento y por los cambios de temperatura. Obviamente tienen ciclos de frío y ciclos de mayor temperatura, no diría de calor, pero sí una amplitud térmica bastante grande. Después pasamos a Venus. Venus ya es un bardo, porque Venus, si bien tiene una atmósfera muy muy pesada, es muy complicado estudiarlo también.
Y además, lo poco que se puede ver de Venus fue modificado en los últimos millones de años, porque al estar tan caliente lo que pasa con su estructura superficial es que se funde. Entonces es un planeta que tuvo como una especie de reset a nivel corteza. Se fundió y no sabemos lo que pasó hace millones de años. Y bueno, lo que había visto un trabajo que decía, che, en un lugar se detectó algo que lo más probable es que sea un valle fluvial antiguo. O sea, no toda la corteza de Venus se fundió y aparentemente hay relictos de una corteza de Venus de cuando había agua líquida en el momento. Lamentablemente no se pueden mandar rovers a Venus porque se derritan rápido. Bueno, 5 conclusiones que ya las hablamos hasta el hartazgo, ¿no? Vimos un montón de procesos que no son iguales, algunos tenían que ver con el movimiento de los clastos, otros tenían que ver con las precipitaciones de sales disueltas. Vimos toda la importancia económica que tienen los sedimentos, ya sea para los hidrocarburos como para algunos minerales. Me olvidé de hablar de ese punto, si quieren se los menciono ahora. Las famosas pepitas de oro, por ejemplo, son depósitos de oro que se encuentran asociados a ríos, porque generalmente son ríos que pasaban por alguna veta de oro. Y lo que pasó con esas lamillas de oro es que fue básicamente, no redondeando como pasa con un conglomerado, con el clasto de un conglomerado, pero sí se fue agrupando, formando fragmentos más redondeados. Y esas son las famosas pepitas de oro. Por eso la gente que hace minería artesanal la suele buscar en los ríos con las bateas, ¿no? Empieza a buscar el oro en ríos. Después está el caso de los, se llaman depósitos de placeres, que bueno, me salen dos dibujos, quería ver alguno. Pero básicamente, bueno, al igual que el oro, también se pueden buscar diamantes, esmeraldas, cualquier mineral que resista mucho la abrasión, se pueden buscar en algunos ríos. Por supuesto, no todos, ¿no? La gente que sabe... bueno, acá hay gente que está buscando cosas, ¿no? Acá está buscando oro. Sé que en Colombia y Brasil son muy comunes los depósitos de placeres de esmeraldas. A ver si me sale alguno. Bueno, no. Quería ver si alguno tenía mostraba lo que encontraba. Pero bueno, acá hay una fotito, ¿no? Y bien, concluimos básicamente las importancias económicas, las importancias de reconstrucción ambiental, que nos puede servir también para reconstruir el clima, como mencionamos. Y me queda un último punto que en realidad no se los voy a dar. No solo porque tengo la garganta medio detonado, sino porque además está grabado. Que es lo siguiente. A ver si está acá. No va a entrar en el parcial. Esta última parte, ¿eh? Claro. ¿Está en el drive, profe, esto? Entonces sigue. Y le devuelve. Uy, ¿por qué no está acá? Acá está. No va a entrar en el parcial, pero les recomiendo mucho que lo vean. ¿Ok? O sea, probablemente entre como alguna definición muy amplia de roca metamórfica o no. No creo matarlos con esto. Pero igual les pido que lo vean para la clase que viene, porque es toda la parte de rocas metamórficas, que sería el tercer grupo. Nosotros hablamos muy poquito de rocas metamórficas. Son 40 minutitos nada más. Y
Y básicamente les cuento un poco de las distintas rocas metamórficas que hay. Y algunos, ¿cómo es esto? Confusiones normales que suele haber entre rocas metamórficas y rocas sedimentarias que son muy parecidas. Así que bueno, para el parcial entra hasta sedimentarias, o sea, la unidad 5. Este video véanlo, aunque puede ser unidad 4 en realidad, aunque no les voy a tomar nada específico de acá. Quizás algo como muy amplio del ciclo de las rocas, ¿no? Digamos, definición como de roca metamórfica, pero muy amplio, a grandes rasgos. Y eso es todo. ¿Alguna consulta? Profe, ¿eso está en el Drive? Esto tiene que estar en el Drive. Si no está en el canal, a ver para qué pongo el campus también. Esto lo tengo que reemplazar por los videos que subí. Sí, está visible. Se llama, a ver, no. Sí, tiene que estar. Ah, el que no está visible es el. Está bien. Esto está visible, se llama Nexo Rocas Metamórficas. Está en YouTube también. Comunidad de 5, tienen todo para ver. Yo después les actualizo los videos con los videos de ahora. Pero ya subí todas las clases acá. Hoy terminé de subir todo. Me falta la de hoy. Y bien, nada más. ¿Alguna consulta de la de ustedes? No, No, yo en realidad más que nada de dónde nos conviene estudiar, profe. ¿Realmente leer alguno de los libros, el Tarbuk o alguno de esos? ¿O con lo que fuimos viendo y repasando de las clases alcanza? Hiciste acordar una cosa, era muy importante. Primero, te voy a alcanzar con las diapositivas, pero siempre y cuando, si no entendés algo, decís, che, esto no entiendo cómo está explicado, mira el Tarbuk. Pero hay algo acá que no sé si estaba visible, no, se los voy a habilitar ahora. Vean esto, son preguntas ejemplo. No les voy a decir cuáles voy a tomar o no, pero fíjense que No, pero ayuda de para cada unidad, saber. bueno, de las 5 no tienen nada, porque el cuatri pasado tomé hasta la 4. Pero tienen algunas preguntas ejemplo. No va a salir de estos temas, ¿eh? De hecho, hay una pregunta que probablemente sea esta. Lo único que no van a tener es, digamos, la profundidad que les voy a dar. Y probablemente esta también. O sea, alguna de estas. Yo la verdad es que no estoy como muy ocupado a fines de octubre. Así que lo que voy a tratar de hacer es que les toque nada más una para desarrollar a cada uno. Puede ser de la unidad 1 o 2. Voy a ver cómo programo eso. Además, como ustedes, vamos a tomar un segundo parcial. Ya lo decidí. No me dijeron nada, así que lo decidí. No van a hacer video. ¿No van a hacer video? No, sí, porque me di cuenta que no tenía tiempo para corregir. Así que no van a hacer videos, son muchos este cuatrimestre. Van a hacer el trabajo práctico. Después les voy a dar las consignas, la clase que viene. Pero no van a tener que hacer videos, sí lo pueden seguir haciendo en grupo. Y sí les voy a tomar un segundo parcial, tengo que hacerlo. Que va a ser básicamente unidad 6 y 7, porque la 8 ya no entra casi. Así que fíjense que va a ser como un parcial más testimonial, la última. Va a entrar más la parte de que no llegué a tomarles ahora, lo de metamorfismo seguro va a entrar para el segundo parcial, y la unidad 6 y 7. La 8 no creo que entre porque va a ser la última semana, así que no va a entrar. Así que bueno, bastante fácil, ¿eh?
Gracias, profe. El día del parcial, como les comenté, el 17 yo les voy a habilitar el campus, un link. Después les mando, cuando les llegue el mail, les va a decir dónde tienen que ir, todo. Y se deshabilita el 24, o sea, después del 24, a la misma hora que lo subo, si yo lo habilito el 17 a las 9 de la mañana, bueno, te van a tener hasta el 24 a las 9. O sea, van a tener una semana completa. Una vez que lo abrimos, profe, ¿cuánto tiempo tenemos? 2 horas. Ah, bien. Les va a alcanzar el tiempo, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Bueno. Si no hay más preguntas, bueno, yo voy a dejar de grabar.